Buenos días. Les saludamos desde el Instituto de la Caridad Universal, siempre con el anhelo y el propósito de llevar a cabo estas conferencias para todo el pueblo gnóstico y aquellas personas que también andan buscando una explicación y andan desesperados por encontrar unas respuestas a los diferentes problemas que enfrentamos como humanidad, como seres humanos. Gnosis es conocimiento, es sabiduría eterna de las leyes del universo. La gnosis es la ciencia del ser, es la ciencia de la conciencia despierta. Es el amor puro y verdadero de Dios. La gnosis es la sabiduría que nos permite conocer los misterios de la vida y de la muerte. Por eso en esta ocasión el tema al cual me voy a referir es importante abrir nuestra mente y hacer un análisis de fondo, profundo, un análisis que va más allá de cualquier razonamiento y que nos permita hacer una reflexión basada en nuestra conciencia objetiva, con esos principios fundamentales de la conciencia. Quiero referirme al eterno problema de la muerte y de la vida. Cuando se habla de la muerte y se aborda este tema, hay diferentes explicaciones, desde mitos, desde la explicación de la misma ciencia, que le quiere encontrar un origen a la muerte, o le ha dado diferentes interpretaciones. Por esa misma razón, cuando se habla de la muerte, tanto filósofos, poetas, artistas, místicos y científicos siempre le han dedicado, a través de la historia de la humanidad, le han dedicado inclusive poemas, canciones, explicaciones de diferente índole, hablando sobre lo que es la muerte. Todos sabemos que la muerte física es el deceso de las funciones físicas, fisiológicas del cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano se ve atacado, se ve en desventaja, cuando falla algún órgano, comienza entonces el proceso, dependiendo del daño, dependiendo de la magnitud de esa enfermedad, pueda de que el cuerpo resista o no resista una enfermedad. En muchos casos, el mismo cuerpo hace el esfuerzo y procesos fisiológicos, neurológicos, que él mismo tiende a recuperarse. Pero bien, cuando se habla de la muerte, podemos hacer una semejanza, que la muerte es como un signo, como el signo del paréntesis, que se abre y luego se cierra. Que este es un proceso donde el ser humano inicia una vida
llega un momento en el cual se le termina su tiempo y muere en algún momento determinado. La vida del ser humano se puede asemejar a un libro donde cada mañana, desde que iniciamos este camino, desde que aparecemos en este plano físico, en este plano tridimensional, cada ser humano lleva un libro, donde en la mañana se abre el libro y se comienza a anotar, a describir todos los actos, todos los comportamientos, todos los sentimientos y pensamientos. Luego al atardecer y al anochecer cerramos el libro. Y ese libro es el libro de la vida interior. Se sabe a la luz de la gnosis que cada ser humano lleva su propio juez, su cagón interior, y que nos llevan anotadas todas nuestras acciones, buenas o malas. Por lo tanto, el libro de la vida, en ese libro se van anotando todas aquellas acciones que en algún momento dado nosotros podemos tener acciones positivas o negativas. Pero cuando se llega el momento de partir de este mundo físico, de este mundo de las tres dimensiones, de este mundo de las apariencias, de este mundo donde estamos atrapados en las formas, cuando se nos toca partir y llegamos ante los tribunales, ante los jueces que van a juzgar todas nuestras acciones, el libro se abre y de una manera retrospectiva, desde el momento en que hemos muerto hasta el momento en que nacemos, se nos revisa todas aquellas acciones buenas o malas que nosotros hemos realizado. Por lo tanto, la vida comienza en la cuna y termina en la tumba. La ciencia desconoce profundamente todo el esfuerzo, toda la ciencia del ser, todo ese conocimiento profundo que hace el Padre Creador cuando va a nacer un nuevo ser y se da el proceso de gestación entre esos dos universos, el óvulo y el esperma. Desde ese momento de la concepción entra una conjugación de principios espirituales, entra el trabajo de los arquitectos divinales, conformando la estructura de este cuerpo físico que se nos ha dado. Dentro de ese proceso de la concepción y durante los meses de gestación, los arquitectos divinales trabajan 70 días organizando y perfeccionando el cuerpo físico de un nuevo ser. Mas esto no lo sabe la ciencia. Mas esto no sabe de que en el fondo nosotros somos un universo, somos una constelación interna, y en cada célula, con todos sus componentes, con todos sus principios anímicos y espirituales, subyace la fuerza del Cristo cósmico, que hace posible la vibración de la vida. La gente dice, mi vida, mi existencia, mi alma, mi cuerpo, etcétera, etcétera. Mas no sabe
los esfuerzos de la madre naturaleza, de Dios como naturaleza, que hace en ese proceso de la concepción. Sin embargo, nos damos cuenta y vemos que la humanidad, que a cada alma, que a cada esencia, que a cada mónada divina se le da este cuerpo físico, porque el alma tiene que configurarse. El alma hay que trabajarla constantemente para engrandecerla y para llevarla a un proceso de evolución espiritual, y que realmente al final esa alma logre penetrar al seno del Padre. Desafortunadamente, el hombre con su conciencia dormida atenta contra su propio templo, contra su propio cuerpo físico, lo lleva a extremas degeneraciones, lo llena de vicios, de tabaco, de licor, de drogas ilegales, y así acaba y termina algunas veces a temprana edad con su propio cuerpo físico. Mas no sabe que el alma está esperando ese momento de la decisión de cada hombre y de cada mujer. Pero cuando se habla de la muerte, que nadie quiere morir físicamente. ¿Por qué no queremos morir físicamente? Porque estamos apegados a esto que le llamamos vida, apegados a las cosas materiales, apegados al mundo físico, apegados a los bienes materiales, al trabajo, a todas las cosas que nos entornan. Todo ello nos lleva a un proceso de que nadie quiere morir y que quisiera al mismo tiempo llevarse las cosas materiales. Sin embargo, todos sabemos de que cuando morimos y perdemos este cuerpo físico, no nos llevamos absolutamente nada de lo material. Lo único auténtico y verdadero que nos podemos llevar a ese otro mundo, a esa otra dimensión, son aquellos valores eternos del Padre Celestial, son los principios anímicos y espirituales. Lo único que nos podemos llevar son los grados de conciencia, fortalecer nuestra esencia. Eso es lo único auténtico y verdadero que va a tomar en cuenta el Padre Celestial de esta cosecha humana. Desafortunadamente, el adormecimiento, la inconsciencia, nos tiene y nos mantiene atados, adormecidos, y cuando aparecemos en este mundo de las formas, algunos renegamos, otros ven la vida como una única oportunidad y todos dicen, gózala, aprovéchala, porque después de esta no hay otra. La gnosis como un conocimiento profundo, gracias a los maestros de la conciencia despierta, nos explican y han permitido que esos conocimientos hoy día los podamos develar y decir de que a cada alma se le dan diferentes oportunidades, que vida solamente es una, pero que hay sucesivas repeticiones de esa vida, con el propósito que nosotros logremos la autorrealización de nuestro real ser. Sin embargo, en este mundo, en este plano físico, donde abundan las teorías de los intelectuales que le han querido dar una explicación al problema de la muerte, hemos quedado atrapados. En ese sentido, entonces, realmente queremos decir que cuando se habla de la muerte, hay un proceso
hay una víspera donde se va procesando poco a poco y llegado el momento aparece el rayo de la muerte. Se da la energía poderosa de la muerte, donde el cuerpo físico, ya sea por su vejez que se ha ido deteriorando, o ya sea por un acontecimiento inesperado, se llega a ese momento de la muerte. En ese momento, desde que el individuo queda en ese proceso de la muerte, se dan ciertos procesos eléctricos y en cada ser humano existe una nota clave. En cada ser humano tiene una vibración. Y en ese momento de la desconexión del cuerpo físico con el alma, la preocupación de todos los místicos, de la ciencia misma, de la religión e inclusive de los ateos, que continúa más allá de la muerte. En el mismo momento, en ese proceso donde se da ese toque final, donde los ángeles de la muerte llegan a cortar el cordón plateado, el hilo que une el alma al cuerpo, ese hilo que es la parte divinal, esa parte de vibración, esa parte sagrada del alma, llega el experto, llega el ángel de la muerte y corta precisamente la conexión del alma con el cuerpo. En ese momento en que el que está en el lecho de la muerte puede tener muchas visiones, puede que vea a sus padres que ya fallecieron, a amigos, pueda que en ese proceso e inclusive vea cosas distintas, como el aparecimiento de una calavera, que es precisamente el ángel de la muerte disfrazado. Pero lo importante aquí es que continúa más allá después de perder el cuerpo físico. En primer lugar, hay dos cosas o dos principios fundamentales. Cuando morimos, cuando las personas mueren, ¿qué es lo que va al sepulcro? Lo que va al sepulcro es precisamente el cuerpo físico, el cuerpo de carne y hueso, fulminado por ese rayo de la muerte. Ese cuerpo ya no tiene esa vibración, esa fuerza vital ha desaparecido. Y ese cuerpo físico que se movió, que trabajó, que lo sometimos a diferentes procesos, ese cuerpo físico se ha perdido. Se ha perdido ese vehículo, se ha perdido ese templo, se ha perdido la oportunidad para el alma, para la conciencia, pero ya está en la tumba, ya está en el cementerio, ya no se puede recuperar. Por lo tanto, los dos elementos principales van al cementerio, el cuerpo físico, pero también va la personalidad. Como todos sabemos, la personalidad es ese conjunto de expresiones, es la manera de ser de cada individuo, de cada mujer, de cada hombre. La personalidad es todo eso que envuelve
que nos caracteriza por nuestra propia manera de ser en este mundo físico. La personalidad tiene una herencia que es de los padres y es también de los abuelos. Tiene su propio temperamento. La personalidad tiene un principio. Y la personalidad también queremos decir que es perecedera. La personalidad es una energía que también le da vida a este cuerpo y que se conforma y se estructura primeramente con el temperamento que ya lo traemos, luego viene formándose a través de su entorno. Esta personalidad se concluye aproximadamente a los 7 años, queda conformada la manera de ser, de actuar, donde influye la cultura, la educación de nuestro entorno, de nuestros padres y de la misma escuela. Por lo tanto, la personalidad se conforma y se forma a los primeros 7 años. Cuando alguien muere, la personalidad, dicen los maestros de la clarividencia, deambula cerca de la tumba o deambula en la misma habitación, en su casa de habitación, y deambula precisamente porque la personalidad tiene un problema que es el apego. El apego a este mundo físico, el apego a la familia, el apego al trabajo, el apego a toda la convivencia social. Por lo tanto, el cuerpo físico, la personalidad, son los dos elementos que de alguna forma tienen un proceso en el rayo de la muerte. Debemos decir también que la personalidad es una energía atómica y que para la personalidad no existe el mañana. La personalidad del difunto siempre se ve, mientras se va desintegrando el cuerpo físico, siempre se ve en las mismas faenas, en los mismos problemas, siempre paga con dinero mental, pero llega un momento en que poco a poco se va desintegrando la personalidad, porque la personalidad es del tiempo y muere con el tiempo. Por lo tanto, dependiendo de los apegos, dependiendo de todo esa manera de ser, de la manera de creer que es nuestra personalidad, es lo que muchas veces tiene en temor, es muchas veces a lo que las personas hoy día tienen miedo, terriblemente miedo, y nadie quiere morir. En ese sentido, también queremos afirmar a la luz de la gnosis que el cuerpo físico, la personalidad, que son esos elementos que van a estar en algún proceso durante la muerte, hay otra energía importante que hay que mencionar, y es que en el fondo físico de cada célula, de cada neurona, el cuerpo físico tiene un nivel, tiene una recámara, y esta recámara, a manera de semejanza, es el cuerpo vital. El cuerpo vital es ese cuerpo que nos mantiene y nos permite recuperar la energía perdida por el trabajo físico y mental. El cuerpo vital es pues ese doble etérico, esa energía que subyace en cada cuerpo humano.
Por lo tanto, en el momento de que el cuerpo físico es fulminado por la energía, por el rayo de la muerte, el vital escapa, el vital se aparta y el cuerpo vital precisamente es un cuerpo que le ha dado vida y el cuerpo vital son esas formas que están presentes. El cuerpo vital es la parte fisiológica, la parte química, la parte biológica. Es esa parte profunda que está presente y que le permite mantener al cuerpo físico en el estado de vida, en el estado vivo, en el estado de energía. Por lo tanto, el cuerpo vital, este es un cuerpo que poco a poco también va desapareciendo a medida el cuerpo físico se va desintegrando. A medida entonces en el sepulcro se van dando todos esos procesos de descomposición, el cuerpo vital podría o puede flotar al entorno del sepulcro y también se va desintegrando lentamente conforme el cadáver se desintegra. Cuando somos fulminados por el rayo de la muerte, cuando llega esa energía, ¿qué es lo que sucede? Además de lo que ya explicamos, ¿qué es lo que hay más allá de este plano físico, de este plano de las 3 dimensiones? La misma ciencia no descarta y ya ha llegado a la conclusión que hay una 4ª dimensión, una 4ª coordenada. Pero además de la 4ª dimensión, existe la 5ª dimensión, que es parte de la eternidad. Y después de la 5ª dimensión, existe una 6ª dimensión, que es el mundo del espíritu, el mundo electrónico. Cuando el alma del difunto tiene más oportunidades, cuando el desencarnado aún tiene más oportunidades de venir a tomar otro cuerpo físico, y dependiendo entonces de su comportamiento, dependiendo del nivel espiritual, dependiendo del karma que se haya ganado, esta alma puede tener unas vacaciones en ese mundo espiritual. Pero llegará un momento que después de esas vacaciones, en el sentido simbólico, la misma naturaleza espiritual lo regresará nuevamente a esa alma para que tome un nuevo cuerpo físico. Esto sucede, esto ocurre mientras no se hayan cumplido esas 108 oportunidades que se le da a cada alma. Estas 108 oportunidades que tiene cada alma, mientras no las haya agotado y no entre al proceso de involución, puede volver, puede retornar. Es allí donde se da el proceso de la ley del retorno y de la recurrencia, que son 2 leyes universales. Si esta alma se le han culminado estas oportunidades, entonces entra a otro proceso que más adelante lo vamos a explicar. Pero como estamos en el punto de la muerte, hablamos de la muerte física, de la pérdida de este cuerpo físico. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte?
Le tenemos miedo a la muerte porque desconocemos todos esos procesos, porque nos han dicho, se nos ha explicado a través de las diferentes religiones y a través de la misma ciencia, de que el ser humano, una vez muere, no vuelve a aparecer en este mundo físico. Pero la sabiduría gnóstica, la sabiduría de los misterios de la vida y de la muerte, a través de las distintas edades, las distintas civilizaciones, ya el Señor Krishna nos habla de lo que es el retorno. Todos los grandes maestros, Jesús, Moisés y todos los avataras que han asistido a esta humanidad en diferentes épocas y en diferentes momentos, han venido hablando de ese principio fundamental de que hay que ayudarle. Ellos hablan de la salvación, o nos han hablado de la salvación del alma. Y cuando se habla de este punto, hay diferentes interpretaciones, diferentes maneras de interpretar. Pero lo cierto es que la muerte, el sepulcro, nos aterra. Ya dijimos entonces que la muerte es ese proceso en el cual desaparecemos de este mundo físico, y los que se quedan o nos quedamos en este mundo físico mientras se nos llega nuestro momento, muchas veces estamos preocupados, muchas veces, y siempre así ha sido en esta actualidad, se llora amargamente, no aceptamos, no concebimos la idea o no tenemos la concepción de que por qué los seres queridos, a los seres que amamos, a veces se van de este mundo físico, de este mundo de las tres dimensiones. Lo cierto es que esta es una dinámica de la vida y de la muerte. Algunos cuando venimos, algunas almas cuando aparecen en este mundo físico, traen determinado capital cósmico y pueda que su vida sea larga, y otros traen algún capital muy poco, y dependiendo de cómo manejemos ese capital cósmico, esos principios, pueda que nuestra existencia sea larga o pueda que sea corta. En la antigüedad, cuando alguien iba a morir o cuando alguien moría, como habían seres despiertos, era toda una fiesta, era toda una alegría. El difunto que iba a ser más tarde, la persona que iba a morir, se despedía alegremente de sus familiares, de sus amigos, y era toda una fiesta de alegría que pasaba a otra dimensión. Hoy día vemos de que todo eso no se logra entender, y es natural, estamos más apegados, más aferrados a este mundo tridimensional. Lo cierto es que la mal llamada vida, que no es sino un continuo morir y nacer, en esta continuidad, en este proceso, lo que se sabe a la luz de la gnosis, que la eternidad es inmutable y que hay un movimiento perpetuo de las galaxias, de los universos, y que todo continúa más allá en la eternidad. Solamente cuando nosotros desconocemos todos estos principios, todos estos fundamentos, es que nos preocupamos. Todo está escrito, por ejemplo, en el libro de los muertos, de los egipcios, de los tibetanos.
Ahí se habla de la muerte como una cosa natural. Y dependiendo de su cultura, así es el proceso. Los egipcios conocían todos los misterios de la vida y de la muerte. Y llegado ese momento, había todo un acontecimiento. Hoy día, realmente, la humanidad ha caído en este mundo y ha quedado atrapada entre la duda, la incertidumbre, el miedo a la muerte. Lo cierto es que en este proceso de la creación, en el rayo de la creación, todo comienza con el protocosmos, donde hay una ley. En este nivel espiritual, todo es felicidad. En este nivel espiritual, los átomos del universo, los átomos de la creación, son más libres, más livianos. Pero a medida el rayo de la creación va alejándose del Padre Celestial, de esas supradimensiones, de esos mundos espirituales, se va tornando más y más pesada la vibración y las existencias. Después de ese primer nivel espiritual, denominado el protocosmos, donde hay una ley, sigue un segundo, agiocosmos, donde hay 3 leyes. Luego el macrocosmos, donde hay 6 leyes. Luego el deuterocosmos, 12 leyes. Y seguimos con el mesocosmos, 24 leyes que pertenecen a nuestra Madre Tierra. Y se llega al microcosmos, gobernado por 48 leyes. Por esa misma razón, esta naturaleza, esta vibración, esta energía que nos envuelve en este mundo físico resulta más pesada. Sin embargo, estamos en el límite, en la frontera, donde podemos perfectamente tomar una decisión, y esta decisión es trabajar precisamente para el despertar de la conciencia. Si esa alma que se le dan esas diferentes oportunidades ya culminó con el ciclo de existencias, si no hizo nada por la autorrealización, si no le interesó la liberación, en el momento del rayo de la muerte, esta alma va a entrar a un proceso en niveles más inferiores, en vibraciones más pesadas, en círculos distintos. Nos estamos refiriendo al círculo infernal, al infierno. Si el alma no hace ese esfuerzo, entonces primeramente va a entrar al círculo lunar. Este primer círculo lunar gobernado por 98 leyes, ahí en este círculo dantesco que nos habla el poeta, ahí viven los sinceros y equivocados. Muchos yogis, anacoretas, muchos religiosos, aquellos que se consideraron santos, viven ahí en este proceso porque no despertaron su conciencia y siguen con su ego, con su yo, a pesar de haber hecho buenas obras, tener buenas intenciones, etcétera, etcétera. Ahí viven los sinceros y equivocados. Dependiendo entonces de los niveles del karma, esta alma puede entrar a la vibración de Mercurio, a la vibración de Venus, al nivel
o al círculo del Sol, al círculo de Marte, al círculo de Júpiter, al círculo de Saturno, al círculo de Urano y por último a Neptuno, gobernado por 864 leyes. En todos estos círculos dantescos de la Vichy, del Tartarus, es donde se dice a través de las Sagradas Escrituras que se escucha el llorar, el crujir de dientes, los lamentos, porque la madre naturaleza, ella misma tiene este proceso, y si en esta existencia nosotros no nos preocupamos por la eliminación de los defectos, la lujuria, la pereza, la envidia, la avaricia, la codicia, el odio, el rencor, todo eso que hace feo y todo esa cantidad de elementos indeseables son los que llevan a nuestra alma a este proceso de involución, este proceso de entrar a las infradimensiones. Este es el proceso lamentable si nosotros en este mundo físico, en esta existencia, no trabajamos en el desarrollo espiritual, si no trabajamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque en Gnosis se habla de una muerte que es la muerte mística. No hablamos de la muerte física, hablamos de la muerte mística, y es ese proceso, es esa didáctica que debemos de mantener a cada momento y a cada instante. En el momento en que el individuo trabaja en esa muerte mística y va eliminando de una manera progresiva, sistemática, científica, la muerte en sus defectos, va liberando a la conciencia y va engrandeciendo su alma. Y eso sí son los valores que se toman en cuenta en el momento en que desaparecemos de este mundo físico, en el momento en que perdemos nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, no debemos de tenerle miedo a la muerte física. Debemos de enfrentar a cada momento y a cada instante la muerte mística, eliminando estos defectos de carácter, que son esos defectos que tienen en este momento a la humanidad en la crisis, en todo el odio, en todo el rencor. Son esos defectos de carácter psicológico que están llevando a la humanidad al proceso de involución. La están llevando a esos mundos, a esos distintos niveles, dependiendo los defectos de carácter. Pueden pasar miles y millones de años en ese proceso de la involución. Y después de haber pasado por todos esos reinos, por todas esas vibraciones, se le puede dar o se le da una nueva oportunidad al alma para que vuelva a tomar un cuerpo físico. Se sabe que la rueda del samsara da 3000 veces vuelta. Por lo tanto, al alma se le dan muchas oportunidades para que logre la autorrealización. Desafortunadamente, este mundo de las formas, este mundo de la ilusión, el mundo maya, nos mantiene adormecidos, nos mantiene apegados. Y es paradójico porque nos mantiene apegados y al mismo tiempo tenemos miedo a la muerte física. Si queremos entonces engrandecer, liberar al alma
La gnosis nos da las herramientas para que comencemos aquí y ahora en el trabajo de la revolución de la conciencia, en el trabajo del despertar de la conciencia, y que iniciemos la vertical, que iniciemos ese trabajo para ir muriendo poco a poco en los defectos de carácter. Y así, en el momento en que se nos toque irnos de este plano físico, no tenemos nada que temer a la muerte, porque solamente es un proceso, pasar a otra dimensión, pasar a otra frontera. Por lo tanto, la gnosis nos enseña los misterios de la vida y de la muerte. Y es aquí en este conocimiento donde nosotros podemos lograr esos pasos fundamentales de buscar a Dios, de encontrar nuestro reino interno, de amar a Dios sobre todas las cosas, a la madre naturaleza, y morir a cada momento y a cada instante. Dar gracias al Padre cada día que amanecemos, porque cada día que amanecemos es el símbolo de una nueva existencia. Pero el hombre en su mecanicidad se olvida de darle gracias al Creador por la existencia. En ese orden de ideas, invitamos al pueblo gnóstico, invitamos a las personas que puedan investigar. El Instituto de la Caridad Universal tiene a disposición muchas obras del venerable maestro Samael Aún Weor para que ahí podamos hacer las consultas, estudiarlos, meditar esa sabiduría que nos dejó el maestro en esta nueva era de Acuario. Muchas gracias, paz inverencial.